porque uno de los grandes retos de este gobierno va a ser no solamente reducir el desempleo, sino también formalizar a los informales. Y alguien que ha sido un estudioso de la economía del trabajo es nuestro siguiente invitado, don René Quevedo. Bienvenido y buenos días. Buenos días, Mirna. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Es siempre un placer estar acá. Bueno, el tema del desempleo va a ser ese gran lastre que desde el tiempo, bueno, unos años antes de la pandemia ya se veía esa tendencia hacia arriba, y con la pandemia pues llegamos a unos niveles que no se ha podido reducir. Igual el tema del empleo informal, que también se ha convertido en uno de los ahora que se discutió esta ley del seguro, en uno de los grandes retos es cómo formalizar a los informales. Sí, efectivamente. Bueno, tenemos que poner las cosas en perspectiva, ¿no? En los últimos 12 años nosotros perdimos 24.000 asalariados del sector privado, pero agregamos 63.000 funcionarios y 264.000 informales a la economía. Quiere decir esto que cada trabajador asalariado que perdió su empleo en los últimos 12 años fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 10 informales. Wow. Que es el proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia. Paralelamente, entre el 2004 y el 2012, sí, 78% de los empleos que generaba la economía eran asalariados del sector privado, 13% funcionarios, 9% informales. En ese periodo de tiempo, el crecimiento de la deuda externa panameña era de aproximadamente, creció 654 millones de dólares por año durante 8 años. En los últimos 12 años, nosotros pasamos de 14.500 millones de deuda externa a 54.000. Pasamos a incrementar la deuda a 3.200 millones de dólares por año. Nosotros quintuplicamos el ritmo de endeudamiento anual para financiar una economía de informales y funcionarios. Esa es la situación. O sea que todo pinta mal. El tema del desempleo en el país puede seguir incrementándose, y si lo analizamos al momento que estamos viviendo con esta nueva ley, en donde ahora los independientes aseguran no conocer que sí, se tenía estipulado que tenían que cotizar, y para algunos dicen que es una sorpresa, otros señalan que siempre ha estado. ¿Cómo vemos ese panorama ahora? Bueno, la pregunta fundamental es, nosotros necesitamos estimular el empleo asalariado o el empleo formal del sector privado e incorporar a los informales al régimen de cotización. Nosotros tenemos 771.000 informales, de los cuales solo el 18% cotiza, más o menos. ¿Okay? Entonces, esto va a ser un proceso, sí hace falta divulgación, hay que ver, digamos, un poco la reglamentación de esto. El gran problema que tenemos es la afiliación, o sea, la afiliación sí, es extremadamente engorrosa. Así que esto sí, va a ser un proceso, pero insisto, el sector, tenemos una economía donde tanto el empleo formal como los mayores aumentos salariales se dan en el sector público y lo hacemos y lo financiamos con plata prestada. Esto no es sostenible. Entonces, la inversión privada es la que va a generar los empleos. Claro, en los últimos 5 años sacamos de la economía, aumentamos la deuda en 28.000 millones de dólares y sacamos de la economía 5.000 millones de inversión privada, 900 millones anuales que le compraba la mina a otros sectores de la economía, 2.165 menos financiamientos bancarios al sector productivo, sí, y 1.830 y tantos millones de menos inversión extranjera. Obviamente, como vimos en el caso de la ampliación, que fueron 5.200 millones, si nosotros le metemos 5.000 millones a esta economía, la ponemos a volar. Si le sacamos 5.000 millones, la asfixiamos, que es lo que está ocurriendo sí, en este momento. Entonces creo que la capacidad para generar empleo dependerá de la velocidad con la cual le podamos inyectar liquidez a la economía. Sencillo. No solamente esa liquidez, sino que es decir, lo que tenía la mina también era que estaba creando empleos en el interior. Y empleos bien remunerados. Y eso, obviamente, solamente uno tiene que ver Penonomé cómo cambió en estos años sí, para darse cuenta de que algo bueno estaba pasando allí. Sí, bueno, y una cosa, se decía que el turismo iba a reemplazar los empleos de la mina. El turismo en estos 14 meses generó 2.269 empleos con un salario promedio de $668 mensuales, $66 menos que el promedio en la economía, que es 734. Pero en el mismo periodo, debido a
pues todo lo que ocurrió, el cierre de la mina, el aumento de las tasas de interés producto de la pérdida del grado de inversión. El sector financiero perdió 6.636 empleos con un salario promedio de $1.156 mensuales, 422 por encima del salario promedio. Entonces, definitivamente, nosotros no podemos construir un futuro apostando por el empleo informal. Si no hay inversión privada, no habrá generación de empleo formal y tenemos que apostar por los buenos salarios. Se habla, obviamente, de las pensiones de que se están hablando en este momento, pues son las del sector público, que es el único que genera empleo formal. Yo no puedo tener una pensión si no tengo un empleo. Entonces, obviamente, tenemos que apostar por los empleos de calidad. Los buenos salarios solo van a estar donde haya inversiones. Sencillo, ¿no? Entonces, insisto, no habrá pensiones si yo no tengo un empleo. Y la primera prioridad tiene que ser la generación de empleo. ¿Cuál sería la estrategia que usted aconsejaría, por ejemplo, al sector público tomar en cuenta o al sector privado tomar en cuenta para que exista ese movimiento? Porque las cifras que usted nos plantea de verdad que deprimen lo que está viviéndose actualmente y lo que posiblemente se dé a corto plazo. Es que es deprimente. A ver, que el sector público sea el único que genera el empleo formal y lo hagamos con plata prestada, nos hemos endeudado, insisto, quintuplicamos el ritmo de endeudamiento para financiar una economía de informales y funcionarios. Tenemos que apostar por la inversión privada y la inversión privada solo se genera con confianza. Si no hay confianza, no habrá generación de empleo formal. Ahora bien, 68% de los empleos privados son informales y trabajadores en empresas que tienen menos de 10 trabajadores. O sea, el microempresario formal e informal es la columna vertebral del empleo. Si a ellos les va bien, a todos nos va bien. Entonces creo que es importante que entendamos que la verdadera prosperidad y la justicia social la vamos a lograr con confianza, inversión y trabajo, no aumentando el gasto público con plata prestada, tan sencillo como esto. Entonces, en la medida que entendamos de que es el emprendedor, de que es el pequeño empresario, el que genera riqueza, el que genera el empleo, y apostemos por ello porque los microempresarios no han recibido ninguna ayuda del gobierno, se ha hablado de hacer... pues, digamos, poner plata disponible, etcétera, etcétera. Pero si no hay confianza, si yo no siento que me va a ir bien en un negocio, ni que me regalen la plata. Y yo creo que el tema fundamental es la confianza. No te arriesgas. Así es. Bueno, el tema es, hoy empieza Expocomer, pues todavía se sigue viendo a Panamá como un país de oportunidad. Así es. Es decir, ¿por cuánto tiempo más? Bueno, yo creo que este es el país, digamos, tenemos que transmitir esa confianza de que este es un país de oportunidades por el que vale la pena arriesgar y donde vale la pena invertir. ¿Okay? Yo creo que es importante, pero nuestro gran problema es la gobernabilidad y por eso nos quitaron el grado de inversión, vamos a estar claros, ¿no? O sea, nuestra capacidad para ponernos de acuerdo. Yo no puedo construir un país destruyéndolo, vamos a estar claros. Entonces creo que en la medida que entendamos de que todos somos parte de esto y que cuando hablamos del sector privado, no estamos hablando de los grandes capitales, estamos hablando del pequeño. La diferencia entre el emprendedor, el empresario pequeño, el microempresario y el asalariado es quien asume el riesgo. Entonces creo que en ese sentido tenemos que proyectar a nuestro país como un país donde vale la pena arriesgar. ¿Okay? Y en ese sentido creo que lamentablemente aquí yo veo un esfuerzo sistemático de satanización de la iniciativa privada tan exitosa que solo generamos informales y funcionarios. Eso es algo que te iba a decir. Es decir, esa campaña de satanización de la empresa privada. Sí, yo lamentablemente, bueno, nos tiene aquí, pues, o sea, vamos a estar claros, ¿no? O sea, el sector privado, si vemos que la generación de empleo formal que ha sido en el sector privado, 30% han sido educadores, 22% del personal de salud, 22% de administración central. Ahí tenemos las 3/4 partes de la generación de empleo formal entre el 2012 y el 2024, de acuerdo a los informes de la Contraloría. También los aumentos salariales, 96% de los educadores, 65% de salud, 55% el sector, digamos, administración pública. La economía aumentó salarios en 43%, estamos hablando del cuadro 25 del informe de la Contraloría. Entonces, pero a ver, independientemente, con el mayor de los respetos a las, digamos, porque sí, el costo de la vida ha subido terriblemente, pero no tiene sentido el que sea el sector público el único que genere empleo formal. Es ahí donde tenemos el gran problema, porque lo estamos financiando con préstamos. Entonces creo que, y ya hicimos, ya como dije antes, 2004,
2012, 4 de cada 5 empleos eran asalariados del sector privado. Hoy, 4 de cada 5 son informales y el otro es un funcionario al que financiamos con plata prestada. Y a nivel de funcionario, ¿sería lo correcto bajar esa planilla del sector público para más o menos ir balanceando el tema? ¿O esto también perjudicaría porque el bajar la planilla sería una persona más que estaría desempleada? ¿Cómo se analiza eso? Esto es el perro mordiéndose la cola. ¿Okay? Sí. Si bajar la planilla para colocarlos ¿dónde? ¿Okay? Yo creo que definitivamente tenemos que crear las oportunidades en el sector privado, que insisto, hoy tenemos 24,000 asalariados privados menos que en agosto del 2012. Entonces, esto va a ser un proceso. ¿Cuando la población creció cuánto? Sí, o sea, en aquel momento teníamos 4% de desempleo. ¿Okay? En el 2012 nosotros generamos 120,000 empleos. ¿Okay? Sí. Entonces, era otra situación, ¿okay? Diferente. Entonces, bueno, el sector construcción tenía más de 100,000, más de 150,000 empleados. Sí, entonces creo que y ahorita 73.4% de los empleos en la construcción son informales. Entonces, creo que insisto, creo que es importante que entendamos que todos somos parte de lo mismo. El país lo vamos a construir generando riqueza, ¿okay? Y esto con confianza e inversión, no aumentando el gasto público con plata prestada. Ayer sabe René, me decían, bueno, miren, ¿cómo es la cosa? Básicamente se acaba el tercer mes de este año. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo vamos a ver ese circulante? ¿Cuáles son esas proyecciones? Porque el año va súper rápido y estamos hablando que sí, que hay que prepararse, que tiene que haber proyecciones, que tiene que darse la confianza, pero si lo vemos en perspectiva, ya van 3 meses de este año y muchos dicen, no hemos visto nada. A ver, yo creo que es importante que entendamos. Hay 3 componentes. Nosotros perdimos 37% de la inversión extranjera en los últimos 5 años y 12% de la inversión privada nacional. Eso es 5,000 millones de dólares. De esos 3 componentes, los 900 millones de compras de la mina a otros sectores de la economía, yo no veo eso ocurriendo pronto. ¿Okay? Por otro lado, tampoco veo la recuperación de los 1.800 millones de inversión extranjera, tampoco lo veo a corto plazo. Entonces, tenemos que centrarnos en el sector interno de la economía, en lo que es el componente que bajó. Nosotros el año pasado, los financiamientos bancarios del sector productivo que financian las actividades del sector interno que generan la mayoría de los empleos estuvieron 2.100 tantos por ciento por debajo del 2019. Chequeando las cifras de enero, vamos 27% por debajo de enero del 2019. Ahí es donde tenemos que apuntar a corto plazo, entendiendo de que hoy somos un país más riesgoso que hace un año, que perdimos el grado de inversión, pero ahí es donde tenemos que apuntar. No soy banquero, desconozco los mecanismos, pero es ahí donde tenemos que apuntar. Ahora bien, insisto, si yo no siento que me va a ir bien en un negocio ni que me regalen la plata. Entonces creo que tenemos que estimular confianza en el sector interno de la economía, que lamentablemente en los últimos 12 años generaron como bloque 100% de empleo informal, porque nadie está invirtiendo en esos sectores. Entonces, pero es ahí donde tenemos que apuntar, pero insisto, necesitamos confianza, eliminando burocracia, eliminando trámites innecesarios. El sector privado está ahogado en burocracia y no estoy hablando de los grandes capitales. ¿Y se puede hacer a corto plazo esas eliminaciones, esas bruscas que tenemos en el camino, se puede hacer a corto plazo o será complicado? No, eso tenemos que hacerlo a corto plazo, automatizando, digitalizando, simplificando los procesos. Yo creo que esto es un proceso, pero mientras más tarde comencemos, más tarde vamos a llegar. Obviamente, pues tenemos el tema de la mina. El futuro de la inversión privada en Panamá pasa por Donoso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cuándo lo hacemos? Desde la perspectiva de los inversionistas, particularmente extranjeros, determinará nuestra capacidad para poder convencer a otros inversionistas de que invertir en Panamá es un buen negocio. Sencillo. Entonces, creo que esto va a ser un proceso, pero mientras tanto, creo que tenemos que apuntar al sector interno de la economía a través de la banca. La banca está líquida. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esa liquidez fluya hacia el sector productivo que genera los empleos? Pero insisto, tiene que haber confianza en el sector por productivo. Donoso y Río Indio. Sí, bueno, eso es otra cosa. ¿No? O sea, definitivamente tenemos inestabilidad en este momento. Mientras haya incertidumbre, no habrá inversiones. El peor enemigo de la inversión es la incertidumbre. En consecuencia, el peor enemigo del empleo formal es la incertidumbre. Entonces, creo que es importante que entendamos que todos somos parte de esto, ¿no? Así es. René Quevedo, economista, especialista en el tema de economía del trabajo y el empleo.